todo tiene relación con mis hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores, Jaime y Eloy, y ellos trajeron el metal a la casa, desde el colegio, amigos, como yo creo que para todos pasó en su minuto, ¿cachai? Y las primeras bandas eran Van Halen, Judas, Kiss, como lo más tradicional. Y yo tenía 10 años, una cosa así, mis hermanos como eran mayores, 5 o 6 años más, ya estaban metidos así como en el rock metal y uno empieza como a meterse más en las profundidades. Uno de mis hermanos se quedó poser, el Jaime, no ahondó más, pero el Eloy fue su vida. O sea, todo gira hasta el día de hoy para él por el metal, ¿cachai? Van Halen, Maiden, para mí en lo personal era Van Halen no salía de eso, tenía 10 años, 11 años, mi hermano Eloy me decía, pero escucha Iron Maiden, escucha. Y de repente como que se abrió algo en mí y de ahí no paramos, o sea, las bandas clásicas, Metallica, Slayer, y yo creo que de ahí ya de alguna forma, y por la edad que tenía, pasaba a ser una necesidad estar buscando bandas, estar escuchando ese sonido. Las primeras veces que escuchaste el Show No Mercy o el Kill Em All era impresionante, el War and Pain de Voivod, Venom, para mi hermano Venom, Dioses, bueno, para mí también. Y de ahí ya no paraste, o sea, pasó a ser incluso forma de tu vida, ¿cachai? Por lo que decías, partiste prácticamente de tu infancia escuchando metal, por ende, desde tu infancia, adolescencia, fuiste contemporáneo a grandes, o sea, cuando se publicaron grandes clásicos del metal. ¿Hay alguno que recuerde en particular? Siendo un poquitito más maduro, el Dimension Atros de Voivod, el Sword of Heaven, que me impactó mucho porque después del Raining Blood escuchar el Sword of Heaven, y un disco que he aprendido a amar en el tiempo, pero en ese minuto era fuerte, y lo escuché como 10 veces porque, wow, ¿dónde está el sonido de la guitarra más estridente? Como te decía, el Dimension Atros de Voivod, ya en esa época Venom estaba ya más de salida, pero igual el Call Before the Storm también fue un cambio donde Venom pasó a ser otra entidad, ¿cachai? Yo creo que esos discos, y justo en esa época también empezar a descubrir Carcass, por ejemplo, que es una de mis bandas favoritas también. Y eso, sesiones, el Leprosy de Dead era un disco que yo me sé las letras de memoria. Me ponía con el vinilo ahí y te aprendía y espontáneo. No era porque yo quisiera aprenderme las letras, sino que yo la ponía el Leprosy y te lo canta entero. Pero esos son como discos que marcaron llamemos, juventud, infancia, porque en el 88 yo tenía 14 años. Como que ahí ya pasáis un estado de conciencia distinto de la música. De esos 14 años, ¿cómo vivías tú el metal en tu día a día? ¿Cómo conseguíais la música? ¿Cómo te juntabas a escuchar música en algún lado? No, era muy. Yo en lo personal, en esa época era muy chico, por lo tanto era en mi casa, teníamos un tornamesa en el living, un poco como tienes aquí, y uno se ponía los audífonos y escuchaba, y si no estaban los papás o estaban en el patio, lo ponía y a todo chancho, ¿cachai? Mi hermano lo mismo, audífono y era una ceremonia, el tema del vinilo, no todo lo teníamos en vinilo tampoco, cassette y todo eso, pero para mí siempre el tema del vinilo era una ceremonia, era un proceso y que tenía que darlo vuelta y todo. Eso, era un proceso. En el libro tú dices algo sobre de tu personalidad un poco más misántropa, antisocial. Para ti era como un acto de aislarte del mundo y encerrarte en el metal más que salir a compartir con gente a escuchar. Más en esa época, más chico, pero después no, es igual había un tema más como con la masa de gente compartir también, pero sí, yo creo que para todos nosotros el metal es un tema, tiene ambas partes, tiene mucho de un placer súper personal. O sea, yo donde más disfruto la música es cuando estoy con audífonos o solo, yo metido en mi onda, ¿cachai? Pero también los recitales tienen su tema y son entretenidísimos, ¿cachai? Y después su copete y todo. Pero yo creo que el metal, para apreciarlo, también tiene un tema súper personal, súper íntimo, ¿cachai? Así que eso yo creo que es para todo. Ahora último, de más viejo, me gustan mucho los recitales en mi bar, por ejemplo, que es un lugar como tu living, donde está una banda sonando, que yo no he ido a recital que hay una banda que suena mal. Bueno, todo Undercroft, Poema Arcano suenan impresionantes. Entonces está ahí una cerveza, man,
¿cachai? Y estáis con tus amigos y compartiendo, y también me encanta a mí poner un disco y escucharlo y disfrutarlo, ¿cachai? Y ahí cuando tú ya eras parte más de la escena, del mundo metalero, empezaste a escuchar bandas, a conocer gente, ¿cómo fue ese camino para llegar a tomar la decisión de, con tu hermano a empezar a escribir? Primero de pensar en hacer un fanzine y luego cuando ya tenían esa idea de, de en realidad hacerlo, o sea, empezar a contactar bandas. Cuéntanos un poco de los inicios de Sí, Whatever. ahí es más Eloy. Eloy es el creador de Whatever. Yo era muy chico cuando él empezó en el 88, 87, 88, con la idea. ¿Y por qué salió la idea? Es porque, como no éramos músicos, o sea, voy a hablar de nuevo por el Eloy. Eloy sentía la necesidad de ser parte de la escena y ser un aporte. Le gustaba apoyar de alguna manera, ¿cachai? Nosotros muchas veces también fuimos roadies o guardias de los recitales en Manuel Plaza. Mi hermano también iba a la sala Lautaro, pero ahí no me acuerdo que hayamos ayudado. Yo en esa época era mucho más chico, no me dejaban ir a la sala Lautaro. Pero viene como una necesidad de sentirse un aporte. Es tan importante para ti la música que queréis ser un aporte. Eso es un poco como lo que sentía el Eloy. Y bueno, que yo también sentí. Yo en un principio era me gustaba la música y veía lo que él hacía y yo empecé a ayudar. Eloy empezó con otro amigo que se llama Jorge Hernández, que también ahí en el libro incluye algunas palabras. Y ellos empezaron con la idea y mi hermano es perseverante y si empezó desde la primera carta que mandó, él sabía que iba a sacar la revista. O sea, en ese tiempo los rip-off, no sé si cachan el concepto, no cabía en nuestra mente y obviamente en la de Eloy, de no responder, de no cumplir con lo que él se había propuesto. Nos costó mucho tiempo, el primer número salió en el 91, ¿cachai? Porque es difícil, o sea, imagínate una banda de Noruega que le llega una carta que dice en un inglés básico, que tiene una revista y todo, y empezaba hay algunos que te creían y te respondían y todo, ¿cachai? Entonces, nació desde como la intención de ayudar en la escena. Y de ahí ya te metí en esa dinámica y obviamente tiene ¿cómo decirlo? Como un placer para uno que vaya bueno, antes era en la casa, pero en la casilla, que después compramos una casilla, va y hay cartas, paquetes, cassettes, vinilos. Entonces igual también eso te nutría tu colección de música, que uno como es amante de la música, eso es entretenido, pero siempre con la responsabilidad de responder, ¿no? Tiene que salir toda banda que nos escribió, que nos contactó, apareció en la revista. Por eso siempre, y ahora le preguntamos a la gente que aparece en el libro, qué impresión tienen de nosotros como revista, es que es diverso. O sea, tenéis punk, tenéis crossover, tenéis death metal, grindcore, todo, heavy metal, de todo. Porque el que tenía la confianza, el que nos depositaba la confianza, nosotros teníamos que responderle. Entrando en terreno sobre la revista, ¿cómo fueron los primeros contactos que hicieron con bandas? ¿Hubo alguna selección o le escribieron a todas o a todas las bandas que les gustaban? Buena pregunta. No, básicamente te conseguí, y ahí puedo estar equivocado, habría que preguntarle, llamémosle Eloy, pero en definitiva te conseguí direcciones de bandas y les escribí ahí. No había mucho filtro. Efectivamente, se iba un poquito más por la tendencia o lo que te gustaba o por las bandas que cachabais. O sea, al principio, obviamente, le escribimos a Morbid Angel, a Dead, al mismo Voivod, que nosotros siempre tuvimos contacto con el fan club de Voivod, y Mayhem, etcétera, etcétera. Y los primeros que nos contestaron fueron Mayhem, con el Dead. Aquí yo traje algunas cartas y evidencias. Bueno, este es el número 1, que es casi una reliquia, no mucha gente tiene este número. Y acá están las cartas que respondía el Dead, que como pueden ver tenía mucho que decir. Él hacía dibujos, hacía logos, realmente era muy entretenido recibir cartas del Dead, porque teníais para leer toda la tarde, ¿cachai? Así que imagínense, este tipo de cartas nos mandaba, al Eloy especialmente, y yo Eloy. Imagínense, un papiro, realmente un papiro, que ahí lamentablemente se mojó. Y nada, era súper especial el sentir lo que Dead transmitía.
Mi hermano también le escribía mucho, hubo una conexión súper especial entre ellos dos. Se mandaban cartas donde hablaban no solo de ellos, de Mayhem, hablaban de la escena, de las bandas que les gustaban. Obviamente cuando Mayhem salió de tour, Dead nos contaba cómo les fue en Turquía, en Leipzig, en todas partes, ¿cachai? Y momentos súper especiales pasaron, bueno, al principio cuando llegó el primer paquete, que llegó la carta, y el otro día llegó el demo, el Death Crunch, que obviamente no lo grabó el Dead, pero era espectacular para mí. Yo amo, ese es uno de los mejores demos de la historia. Y después resulta que el weón nos describía lo que pasó en ese tour, que fue una mierda, que viene descrito en la revista y en el libro, obviamente. Y al poco tiempo nos llega el cassette con el Live in Leipzig, que nadie lo había escuchado en esa época, y me imagino que fue uno de los primeros. Y bueno, era maravilloso. O sea, el sonido ese, como, no sé cómo describirlo, distingues todo, pero es tan crudo, es una vaga. Yo lo escucho y se me ponen los pelos de punta hasta el día de hoy. Yo amo ese live. También nos mandó los 2 temas que grabaron en estudio. No me acuerdo si fue antes o después del Live in Leipzig, pero también los mandó. La cinta quedó transparente, lo escuchábamos todos los días. Porque para mí el Dead era el vocalista de Mayhem. Es más, a mí en lo personal, no sé si Eloy se va a enojar, pero a mí en lo personal, el de Mysteries, Doom Satanas, me costó digerirlo porque Attila llegó y dijo, no, yo voy a cantar distinto, ¿cachai? Entonces para mí fue un golpe. Yo quería escuchar a Dead cantando ese disco. Como ustedes saben, 4 temas son de las letras. Es más, como 5 temas, las letras son del Dead. Y él manejó el concepto y todo. Entonces, con Dead la relación fue espectacular. O sea, lo bueno que todas las cartas vienen en el libro y las pueden ahí y entender. Igual es fuerte lo que dice. O sea, el weón era muy extremo. Incluso uno podría decir, bueno, efectivamente, en cualquier minuto va a mandar toda la chucha, y así lo hizo, ¿cachai? Entonces, para nosotros igual fue, y especialmente para Eloy, cuando a los 7 meses nos enteramos de que había muerto, porque nosotros, mi hermano seguía escribiendo y no había respuesta de vuelta. El Euronymous no pescó las cartas del Dead, no cachó. Y nada, pues, y de repente nos enteramos y no la creíamos. ¿Cómo el Dead va a estar muerto? Y ahí nos enteramos. Así era el flujo de noticias en esa época. No tenías cómo enterarte de otra manera, ¿cachai? Entendiendo que le escribieron a muchas bandas, asumo que habían bandas que ustedes pensaban que nunca les iban a responder y les respondieron, y otras que pensaban tal vez que le iban a responder y jamás lograron contactarla. ¿Hay alguna banda así que te recuerde? ¿Alguno de los 2 casos? Sí, lo que pasa es que no te va a responder, no. Es que en un principio, incluso tú ibas descubriendo música, nos hicimos fanáticos de muchos grupos porque nos contestaban, ¿cachai? Pero sin una expectativa. Pero sí, en el tiempo, yo siento que después cambió un poco cómo contactaba, y no sé, hablando un poquito más de las bandas grandes. Nosotros tuvimos un corresponsal en Holanda que nos movió, por ejemplo, en lo personal a mí, Carcass, y se consiguió una entrevista con Carcass, ¿cachai? Por lo tanto, nosotros nunca contactamos a Carcass, salvo ahora para el libro que me contestó Jeff. Tengo el correo electrónico Jeff Walker, yo hasta el día de hoy me jacto de eso. Y llegó en súper buena onda, pero efectivamente nos contestó porque cachaba la revista. Porque nosotros, cuando vino Arch Enemy, le pasamos la revista al Mike Amott. Y el weón llegó con la revista y la conocen. Lo mismo con Cannibal Corpse. El Alex Webster, lo contactamos también un poco pensando en lo que decís tú, Cannibal Corpse, pero en esa época estamos hablando que se habían recién sacado el demo y estaban sacando el ítem Back to Life. Y bueno, un 7, nos respondió la entrevista que viene en el número 2, perfecto, y vinieron en el 97 y nosotros estábamos en la conferencia de prensa y habíamos dejado las revistas ahí encima. Y bueno, la agarra, ¿quiénes son los de esta revista? Pues bueno, ¿cachai? Y bueno, se acordaba porque se la habíamos mandado, obviamente. Nosotros lo que hacíamos con las bandas era, nos mandabais tu material y cuando salíais, te mandaba. Bueno, aquí nunca ganamos un miserable peso porque era todo por pasión. Entonces, me mandaba la cuestión y estamos hablando, imagínate, en los tiempos que la revista la vendíamos a 1.200 pesos, 1.500 pesos. Por lo tanto, además asumíamos el costo de mandarle revista a la banda para que viera su artículo y eso te daba credibilidad. Y por eso después te escribían solos. Por eso teníamos contacto después con Century Media, con Nuclear Blast, y te mandaban su material, ¿cachai? Metal Blade también nos mandó mucho material. Entonces, retomando la pregunta, yo creo que nunca, por ejemplo, tratamos de contactar a Slayer, bandas así, aun cuando después, los números, cuando ya ni siquiera los sacábamos impresos en el 98 por ahí, mi hermano se consiguió con otro corresponsal una entrevista, y con Venom
a través de ya correo electrónico, que viene la entrevista ahí a Cronos, que para mi hermano fue lo máximo, porque imagínate, Cronos, las preguntas que vienen en el libro son preguntas que hizo mi hermano. Así que también fue un logro, aun cuando ya la revista estaba no saliendo impresa. Pero yo creo que lo más traumático puede ser que en el 94, puede ser, Drakkar Promotion, no sé si cachan Drakkar Promotion, que movía Sodom, Tankard, Creator, etcétera, etcétera. Muchas bandas alemanas. Nos escribe espontáneamente. Manden sus preguntas para las bandas que quieran y nos nombra todo eso. Sodom, Creator. Y nosotros nos volvimos locos. A Creator le mandamos una entrevista, creo que como de 30 preguntas. Entonces yo creo que ahora estoy claro que fue un error, pues, weón. Y nunca contestaron, pues, weón, ¿cachai? Sodom también le mandamos. Eran buenas preguntas, pero no, nunca llegó respuesta, ¿cachai? Entonces ahí fue. No sé si lo estará de acuerdo, pero yo creo que fue mal manejo nosotros. Pusimos muchas preguntas. Y era como que tuvimos la oportunidad. Es más, yo creo que fue más 91, 92. Y perdimos esa oportunidad, ¿cachai? Pero yo creo que fue error de nosotros. Yo creo que la revista tenía el sello de que apoyamos mucho el underground. O sea, si tú revisáis las revistas, nuestro principal foco eran bandas de demo, bandas desconocidas, de todo, ¿cachai? Entonces, nunca, yo por lo menos sentí que debió haber contestado a alguien que no nos contestó. No me quedo con esa sensación de, siento que la revista tuvo lo justo y lo necesario. Y para mí en lo personal fue un momento de pelos de punta haber entrevistado por teléfono a Paul Baloff para el último número. Puta, fue un desafío porque no sé si fue la primera o la segunda entrevista que teníamos que en el teléfono con una grabadora grabar. No había mucha tecnología. Mi hermano, que es súper creativo, inventó algo para que quedara y quedó la raja grabado. Pero el weón de Paul Baloff hablaba, weón, como súper en flama en inglés. Entonces yo ahí trataba de entenderle, le respondía, le contrapreguntaba y creo que la entrevista salió bien. Pero cuando tuvimos que transcribirla, hubo muchas cosas que no cachábamos qué dijo, ¿cachai? Pero para mí en lo personal, si tomo que bandas importantes nos contestaron, para mí Cannibal Corpse en persona, lo gané un 7, nos llevaron al hotel, ahí entrevista. Tuve la oportunidad por un amigo de estar con Max Cavalera en el hotel también, pero no se dio para hacer una entrevista. Pero bueno, estuvimos una hora tomando chela, viendo Drácula, weón, espectacular. Que ahí también vienen fotos en el libro. Y el mismo tema con Paul Baloff, weón, un weón en llama, era como, era tu amigo hablándote, el weón estaba súper entusiasmado. Ojalá que en la entrevista escrita se hubiera transmitido esa emoción del weón. El weón era muy, como así, no, bueno, y te hablaba rápido, era muy entretenido, pero en el momento decía, trataba de transmitirle a mi hermano cómo vamos a transcribir esta weá, pero no, creo que lo logramos, ¿cachai? ¿Y qué otras entrevistas? Bueno, siempre quisimos entrevistar a King Diamond y nunca se dio. Por eso la portada de la 4 era King Diamond y no lo logramos. Y ahí incluso pusimos ahí un texto en el libro como que él se lo perdió, ¿cachai? Voivod también me hubiera gustado entrevistarlos y si bien estuve con ellos harto rato, cuando vinieron en el 2011 para haber sacado, pero en ese tiempo la revista no estaba activa, ¿cachai? Entonces no tenía mucho que entrevistar. Así que eso, no, yo súper satisfecho con todo el contacto y con todo lo que hicimos en la revista. Y hay un poco el interno de la revista, ¿cómo era el trabajo entre tú y tu hermano? Y también lo pregunto para que nos hable un poco más de tu hermano, como para hacer una idea más cercana a él. Él hoy empezó con Jorge Hernández, compañero de colegio, la revista. La intención, empezar a contactar. Entonces, el trabajo en esa época era solamente mandar cartas y tratar de saber un poquitito más de inglés y que te respondieran. Yo ahí no existía, solamente miraba y apoyaba con ideas, ni me acuerdo porque era muy chico. Pero después, cuando ya llegó la decisión de hacer la revista, el primer número con todo ese material, en ese primer número, entre ellos dos se dividieron el trabajo, que la mayor cantidad de trabajo y bandas la tenía mi hermano. Él fue el que contactó más bandas, porque esto era mandar, no te quiero mentir, pero 50 cartas y respondían 10. ¿Cachai? Es como un porcentaje de efectividad. Por lo tanto, la primera gran pega era tú tenías que ubicar
tú ubicar las bandas, porque salían bandas de todas partes, ¿cachai? Entonces siempre te estabas consiguiendo direcciones y todo para mandar cartas. Y siempre era tú escribir la carta en una máquina de escribir o a mano. Siento que nos daba más seriedad en una máquina de escribir. Era como más formal, teníamos una carta tipo con un borde así con dibujos y cuestiones. Entonces eso era lo primero. Y cuando ya tomaba la decisión, que también era difícil tomar la decisión de cuándo empezaba a hacer la revista, cuánto es material suficiente. Por eso la número 1 tiene tantas páginas, tiene ciento y tantas páginas, porque nunca se dieron cuenta cuándo parar, ¿cachai? Y llegaba mucho. Entonces el primer número, ahí te puedo decir que Eloy fue el que tuvo el 80% del trabajo, y escuchaba los demos, hacía artículos, y bueno, y ahí viene una anécdota, que Blasphemy, la banda de Canadá, de black metal, solo mandó una foto y una carta buena que viene en el libro. Eloy, sí, aquí está la foto y somos Blasphemy de Canadá. Entonces mi hermano, como tiene una creatividad muy, muy interesante, le hizo una review a la foto, porque no cachábamos y no tenía dónde crees que escuchar Blasphemy, pues, bueno. Entonces en la número 1, que también viene en el libro, viene un artículo que habla de la foto, ¿no? Que hay un pelado que está a primera plana de la foto, está buenísimo. Se lo recomiendo, léanlo. Entonces, la idea era tomar la música, hacer una descripción, como estábamos hablando hace un rato, describir qué es lo que estaba escuchando. Y efectivamente a determinadas bandas tomaba la decisión de repente mandarle entrevistas. Algunas por defecto les escribía y con una entrevista. Por ejemplo, Autopsy. Autopsy le mandamos una entrevista en un inglés de mierda, creo que fue una de las primeras entrevistas que mandamos. Y el weón de Chris Rayford estaba la entrevista y cortó un pedazo de papel así, chico, que creo que viene una foto en el libro. Y el weón, atrás de ese papel, escribió la respuesta. Bueno, es una weá así, minúscula. Y de repente dice, ya se me acabó el papel, pues bueno, no puedo responder nada más. Esa entrevista no la publicamos porque era una broma, pues bueno. O sea, el weón no contestó nada, ¿cachai? Pero igual tuvo la decencia de responder. Después el Eric, no me acuerdo cuál es el apellido, del guitarrista de Autopsy, también agradeció el demo que le mandamos. O sea, perdón, nosotros mandábamos cassette con muchas bandas nacionales para que opinaran. Entonces ahí también venía una decisión, él hoy decidió no publicar eso. Pero ahora viene en el libro, que viene la carta, y Juan dice ahí al final que se le acabó el papel, ¿cachai? Entonces, volviendo a la pregunta, el trabajo era difícil de cuando ya tomáis la decisión de sacar esa edición. Siempre nos demoramos entre 1 año y 2 años en sacar cada número, porque, como les decía, la carta iba, se demoraba 1 mes en volver, o 2, o 3, ¿cachai? Entonces en algún minuto teníais que cortar. Y todo era con escribir a máquina los artículos hacia abajo, cortaba ese papel y sobre una matriz que eran hojas, empezaba a pegar, pegaba ahí la foto, pegaba todo original. Y por eso mismo, para sacar el libro no teníamos los originales, porque después sacábamos la foto y se desarmaba eso. No es como ahora con una imprenta que tenéis las placas y podéis sacar. Yo el libro puedo volver a sacar copia cuando se agote, gracias. Entonces, era todo con pegoteo, con la fría, pegar. La diagramación era así. Y ya yo en el segundo número, Jorge perdió el interés, no siguió con la revista, y ahí yo tomé un rol igual que Eloy. Yo mandaba mis cartas a mis bandas. No me preguntéis cómo decidíamos quién le escribía a quién, no me acuerdo, pero nos dividíamos. Ya yo le escribí a Impétigo, yo tuve buena relación con el Mark de Impétigo. Impético, ya te voy por acá, etcétera, etcétera. Y la relación con los sellos también emergió de lo mismo. Escribámosle, y había miedo, pues bueno. Le escribimos a Century Media, le escribimos Metal Blade, nos irá a pescar Metal Blade. Y no pescaban, pues, ¿cachai? ¿Qué hacíamos? Mandábamos, ya teniendo el primer número, por lo menos mandábamos, yo me acuerdo que, si se dan cuenta, la número 1, la portada era en imprenta, pero no el interior era en fotocopia. Por lo tanto, le mandábamos la portada a los sellos. Y ahí empezaron algunos a pescar y otros que nunca pescaron. Por ejemplo, no me acuerdo ahora cuál, un sello que nunca nos pescó, de ahí me voy a acordar. Entonces la pega era la banda que yo contactaba y me contestaban, yo me hacía cargo del artículo, de decidir la entrevista. Impético claramente los entrevistamos, era una banda para nosotros que nos encantaba, y ahí venían las decisiones a quienes entrevistaba y todo, pero era de todo. O sea, entrevistamos, no sé, bandas japonesas que nunca sacaron un disco y nosotros decidíamos, entrevistemos Desperate Corruption, por ejemplo, siempre me acuerdo, o una banda de metal La Raja y nunca sacaron un disco. Ahora te voy a ubicar al compadre, no existe en ni un lado, ni Suhaka, no sé cuántito. Y decidíamos entrevistarlo. Lo mismo nuestro corresponsal holandés, Hans Smith, tenía una banda de noise. Bueno, noise era una weá que vos no distinguíais nada. Y lo entrevistamos porque igual había una buena onda y lo entrevistamos. Y hace poco
me enteré con mi hermano, de alguien que tiene amigos en Facebook, que son amigos hace tiempo, que ese compadre se hizo baterista por conocer a Last Days of Humanity, que es la banda Noise que te digo yo. Bueno, y vos decís, chucha, bueno, o sea, la chuntamos con darle cobertura a una banda que a mí en lo personal no me gustaba, era Noise, ¿cachai? No, pero le dimos difusión, pues, bueno, ¿cachai? Y hay alguien que le llegó, entonces esa weá es la raja, pues, o sea, creo que cumplimos la función de difusión, esa es como la palabra. Bueno, esto existe, ¿cachai? Había una banda que se llamaba ABL, también los belgas y los holandeses eran bien buenos para el noise. Bueno, era un ruido. También una banda del primer número, de Composed Cant, un nombre maravilloso. Bueno, tú escuchabas y era sonido, bueno, no se distinguía nada. Pero había que difundirlo. Si te mandaron el demo, y por ahí está, hay mucho demo obviamente que se quedó mi hermano y él los tiene en España. Así que eso, era como, no había una función clara, pero sí, a mí me respondieron, yo me hago cargo del artículo, del review, y si quiero hacer una entrevista. Y para diagramar, obviamente cuando yo empecé a participar más en el número 2, también opinaba y aportaba con mi tema. Después empezó a aparecer un poco la computación y el PageMaker y todo eso, y ahí mi hermano se hizo experto y se maneja súper bien en el computador hacer propuestas de diagramación, que es un poco lo que hizo con el libro en la parte nueva, lo que era la revista antigua era escanearlas y ponerlas ahí, no había mucho más que hacer. Así que eso. Entiendo que la revista le trajo hartas satisfacciones, tanto como conocer nuevas bandas y todas esas cosas. ¿Hay algo en especial a ti, no como revista, como a ti, que te haya marcado, que tú sentiste que ese era tu camino cuando, no sé, ya, además de hablar con Dead, Mayhem, otros aciertos como decía recién, tiene el correo personal del Jeff de Carcass? Sí. ¿Hay otras cosas así que para ti fueron como logros más emocionales que otro tipo? Sí, tú decís, cualquier minuto de mi relación con Gonemer. Es que yo creo que ahora lo valoro más, pero efectivamente el tema con Cannibal, que el buen se acordara de la revista y él nos llamara, yo encuentro que es espectacular. Y ahora mismo, cuando ubiqué a la agencia de publicidad de Cannibal Corpse, de Metal Blade en realidad, la mina le preguntó, oye, me están ubicando así como guanes de Chile, pero de tal revista. Y el buen se acordaba. Yo creo que esa weá es lo máximo, ¿cachai? El mismo Jeff, que yo nunca tuve contacto con él, ¿cachai? Pero vio la portada de la revista porque yo mandaba las fotos cuando mandaba. Entonces, el agente le manda, ¿pescáis estos weones? Sí. Y el weón desde su mismo correo, compadre, hágame las preguntas. Y una weá muy rara pasó con Jeff, me dice, era antes de que saliera el último disco, el Torn Arteries. Me dice, bueno, lo que queráis, pero no me hagáis preguntas del disco nuevo, porque estábamos en plena pandemia. Y yo nunca caché, con mi hermano decimos, ya. Y era verdad porque nosotros queríamos preguntarle old school, ¿cachai? Pero fue súper raro, no me hagáis preguntas del nuevo disco. Ya, no estoy ni ahí con el disco nuevo, bueno. Así que yo creo que desde el ámbito de contacto con bandas, eso es una satisfacción puta la raja. Por ejemplo, ahora, la semana pasada me llegó la reedición del disco de Demigod. No sé si cachan Demigod. El Slumber of Sullen Eyes. Yo tenía la versión, nunca nos llegó el vinilo, nunca lo tuve. Teníamos el demo, obviamente, no teníamos contacto con Demigod. Y recién me llegó la reedición que sacó el sello Spark. Tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver esa cosa? Y resulta que esa reedición es exactamente como es el vinilo. Y viene el thanklist. Y aparece mi hermano y nosotros, Eloy y Gonemer. Bueno, y después de todo este tiempo ver, weón, en un disco que yo amo, que creo que es un monumento al death metal, y estaba, yo no tenía idea, y Eloy tampoco, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas te dan satisfacción, ¿cachai? Y lo otro que yo creo que es súper importante, que todavía haya gente que se interese en la revista y que esté comprando el libro. Para mí esa weá es lo máximo. Y por eso lo estamos haciendo, porque como te comentaba, y si les mostrara los números, pueden ganar plata con esta weá por ni un lado. Y sabiendo eso, lo hicimos igual porque efectivamente es una satisfacción personal y porque sentíamos que habían cosas que teníamos guardadas que tenían que la gente verlas. Pues, las cartas del Dead, yo le decía a mi hermano, weón, esa weá no puede quedar guardada. Para finalizar, una invitación tuya a leer el libro, o tal vez hacer como un recuento de lo que trae. Perfecto. Sí, bueno, el libro, primero yo siento que la carátula nos quedó muy linda. Esto, la portada la hizo Turka Rantanen, que ha hecho carátulas de Demigod, de Unholy Domain, de Adramelech, de Demilich, que es una banda que ahora está muy de
comillas, moda. Y le pedimos porque siempre nos gustó el tipo de dibujo que hacía. Le dimos idea, fue una interacción que duró bastante tiempo y siento que quedó muy bonita. Así que eso también sirve como para mostrarlo, ¿cachai? Y bueno, como lo estuvimos hablando en la entrevista, el libro, bueno, y ahí justo apareció Maelstrom, el libro recopila todos los números que sacamos impresos desde el 91 al 97 y eso, a un buen apasionado por la música le va a servir para excruciar, nunca he escuchado esta banda, pues darle una vuelta y ver en qué están. Obviamente Mayhem viene, mi hermano aquí se dedicó, bueno, a todas las cartas que mandaba el Dead, a hacer un resumen que viene, le llamó La Maldición de Mayhem, por el tema de los recitales, que se los cortaban, que llegaban los pacos. Claro, el del Dead, se cortaba en el escenario, tiraba chancho, o sea, chancho, me imagino, no chanchos, sino que chanchos reales. Por lo tanto, tienen mucho aquí para leer. Cualquier persona apasionada por esta música le va a permitir descubrir música nueva que en su época no encontró, pero que es nueva para cada uno. Y entretenerse porque especialmente mi hermano tenía una manera de escribir que era bastante entretenida. Yo no escribía como él. Vienen las cartas del Dead, que aquí las teníamos. Todas las cartas que nos mandó el Dead están incluidas y se entienden claramente, así que tenéis bastantes visitas al baño. Hay un reportaje a Voivod y cartas, fotos que nunca publicamos porque obviamente teníamos restricciones. En la revista no podíais poner, te mandaron 3 fotos, no podíais poner las 3 fotos, ¿cachai? Entonces viene harto material, por ejemplo, Psychopath, una banda de metal técnico que sacaron un disco y de ahí desaparecieron. Absorb de España, la entrevista con el Anton, con Undercroft, una entrevista buenísima con el pelado Corral, con José Luis Corral. Bueno, nos cuenta todo de cómo, ustedes saben la cantidad de demos y discos que hizo el pelado. Entonces le sacamos el jugo, lo invité como 10 chops al weón y nos contó todo. Así que, nada, para cualquier persona que sea apasionada por el metal extremo, porque efectivamente esta weá no es mainstream. O sea, sí aparece Sepultura y Exodus, pero esto es más underground, ¿cachai? Así que es un buen elemento para conectarse con los pasados o antepasados de uno, o lo que decís tú, de generaciones anteriores, para entender un poquitito cómo era el tema y nada, es entretenido. Yo creo que lo más importante es que es entretenido leerlo.